Con satisfacción y orgullo, XHIJ Televisión Canal 44 presenta Imágenes. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez expone ante la opinión pública una síntesis de actividades académicas, culturales, artísticas, deportivas y sociales, surgidas dentro de su área de acción, con el firme interés de participar a la comunidad fronteriza de sus anhelos, de sus metas, de sus proyectos, de sus avances, de sus logros. Perseguido político, preso político, dirigente del Partido Mexicano de los Trabajadores, ingeniero destacado, físico, matemático y conferencista. Todo eso es el ingeniero Alberto Castillo Martínez, un polémico dirigente mexicano, el cual ha expuesto en el aula magna de rectoría una serie de puntos sobre la política mexicana, sobre la economía, sobre los jóvenes, el movimiento del 68, su partido, los partidos de derecha, el PRI, y sobre algunos detalles más importantes. Los periodistas juarenses cuestionaron al ingeniero Castillo Martínez, sobre las posibilidades de cambio social, sobre el mejoramiento en la relación política mexicana a nivel internacional, sobre los 300 millones de barriles de petróleo que se han perdido y sobre las posibles soluciones a la corrupción en nuestro país. Esto es parte de la interesante conferencia de prensa que brindó el ingeniero Alberto Castillo Martínez. Estamos preocupados por la situación que vive la nación y en especial por el embate de las fuerzas que cada vez más están logrando pues arrancarnos parte de nuestra soberanía por la vía económica, por la vía cultural y pues por la vía política también. ¿Estamos saliendo de la crisis? Fue una de las preguntas que se realizaron al ingeniero Alberto Castillo Martínez. Esto responde. Yo diría que estamos entrando. Sí, mi punto de vista es bastante diferente al que tiene el gobierno de la República. En general yo diría a las fuerzas que ejercen el poder en el país, porque la última renegociación de la deuda lo que establece con toda claridad es que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener que cargar con la irresponsabilidad y la falta de patriotismo que han tenido los últimos gobernantes en México. Esto lo digo porque el señor Silva Herzog anunció hace unos días que se había renegociado la deuda y que se había logrado obtener un respiro, puesto que 48.500 millones de dólares habían sido aplazados en su pago para dentro de 14 años. Esto, decía él, nos producía incluso un ahorro del orden de los 5.000 millones de dólares. Lo que no decía es que el aplazamiento implica el aumento de la deuda, puesto que al dejar de pagar los intereses, estos se van a considerar como capital y se va a pagar intereses sobre intereses. Entonces, si actualmente México tendría que pagar 12.000 millones de dólares por concepto de intereses, al aplazar el pago de aproximadamente, según él dijo, unos 4.300 millones de dólares al año en intereses durante 14 años, esto nos acumulará una deuda adicional para ese tiempo de pues lo que resulta de multiplicar 4.300 millones de dólares por 14, que es 58.000 millones de dólares más. Así que a la deuda que tenemos ahora habrá que sumarle esta, más los créditos que vayamos necesitando en el lapso. Entonces, lo que la población no acaba de entender es que aplazar esta deuda es dejarles la responsabilidad a los que vienen detrás.
Ciertamente el gobierno de Miguel de la Madrid obtiene un respiro, pero a costa del aire que tendrán que respirar nuestros descendientes, y no mucho tiempo, son 14 años. Entonces, esto es entrar en una crisis definitiva, porque la única solución que tiene México para sus problemas es suspender el pago de los intereses arbitrarios que nos han sido impuestos. El problema de México se mide en las siguientes proporciones. Para pagar los intereses de la deuda debemos entregar cada día 1.25 millones de barriles de petróleo sin recibir ningún beneficio. Este petróleo es solo para que no crezca la deuda. Hace 8 años que anunciábamos por todos los medios a nuestro alcance el grave error que se cometía al depender el país de la venta de petróleo. No se nos hizo caso. Decíamos entonces que el vender petróleo era el peor negocio que México podía hacer, porque a cambio de la venta del petróleo teníamos la obligación de adquirir créditos, y se anunció en 1976 que estos créditos serían del orden de los 16,000 millones de dólares. No bastaron los 16,000 millones y se adquirieron 22,000 millones de dólares, pero el crédito que obtuvimos fue a tasa variable, y poco a poco nos fue ganando el interés, de tal suerte que en 81 ya lo que recibíamos de la venta del petróleo lo pagábamos en intereses. O sea, adquirimos un compromiso del todo injusto de entregar nuestro petróleo a las naciones desarrolladas a cambio de que no nos creciera la deuda. ¿Quién paga la deuda? Se dice, y en este sentido lo afirmaban los panistas, el señor Madero en algún artículo donde inició una polémica conmigo, pero salió huyendo, no contestó más, y el señor Conchello también hace unos días señalaban que lo fácil es pagar la deuda con el petróleo, olvidando que México no tiene recursos energéticos para sobrevivir después de unos 20 años, no tiene tecnología para producir energía con el sol, con el agua, con el viento, con la geotermia. Entonces señalan que la solución es vender petróleo para pagar la deuda. Esta alternativa es completamente absurda, puesto que ahora mismo nosotros, para poder pagar la deuda, no tenemos ni siquiera petróleo con qué hacerlo. Tendríamos que caer en otra trampa más. ¿Cuál es ella? Aumentar la producción de petróleo. Pero aumentar la producción de petróleo en este momento, como todos saben, es contribuir a la baja del energético. Actualmente Nigeria se retractó de su disminución en el precio del petróleo porque había acordado disminuirlo, pero la Gran Bretaña y Noruega bajaron su precio en $1.35. Cuando esto ocurre en el mercado petrolero, o las demás naciones reducen su precio, o las demás naciones reducen su producción para nivelar la oferta con la demanda. Si México no reduce su producción, como parece que lo va a hacer por fortuna, entonces perderíamos al año 740 millones de dólares, nada más por la disminución en el precio del petróleo. Si a esto nos traen también un aumento, por ejemplo, en las tasas de interés del 1%, este 1% implica pues un pago adicional de 900 millones de dólares. Entonces estamos atrapados. Estamos atrapados porque si queremos vender más petróleo tenemos que pedir prestado para aumentar la capacidad de producción de Pemex. No se inventa la capacidad de producción. Y pedir prestado más en estas condiciones es pedir que nos pongan la soga al cuello. Entonces la única alternativa que tiene el gobierno de México es suspender el pago de los intereses. Han sido impuestos arbitrariamente, unilateralmente. Nosotros podemos decir que no aceptamos ese pago. Como lo que se acaba de hacer con el gas. Si nos dice Estados Unidos, te compro gas pero más barato, le decimos no me conviene y no te vendo gas. Y suspendo mi venta de gas.
La salida para México es no vender petróleo. En 1976 no vendíamos un solo barril de petróleo. Y México vivió desde 1936, 38, cuando la expropiación petrolera, hasta 1976, en esas condiciones. Pero de repente se le ocurrió a José López Portillo, ese estadista extraordinario, y a su director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, ese pues honorabilísimo hombre de empresa, que la salida para México era vender el petróleo. A ver si ahora no se le ocurre al gobierno actual vender parte del territorio, o Baja California, o Chihuahua. Y para eso pues está haciendo una gran campaña de desnacionalización, para que los ciudadanos de México aspiren a ser ciudadanos norteamericanos, para que tengan, dicen, gobernantes honrados, para que tengan pues buenos productos, para que tengan una ciudad sin inundaciones, donde haya dinero para invertirlo en el drenaje y no tengan que hacer pues los rodeos que ustedes hacen para llegar a cualquier lugar en Ciudad Juárez. Quizá hasta piensen que les pueden proporcionar algunos cayucos de estos de plástico inflables. En fin, el proceso de desnacionalización en México es grande y lo promueve el PRI, el PAN y desde luego el señor Reagan. Pero la alternativa que tenemos los mexicanos es entender que hay suficientes brazos, suficiente petróleo y suficiente dinero mexicano y suficiente hombres honrados en México, mujeres honradas, para que el gobierno sea honrado, pero con la participación popular. De esto es que venimos a charlar con los universitarios de Ciudad Juárez. Después de haber logrado el registro del Partido Mexicano de los Trabajadores, ¿cuáles son las opciones que presenta tanto en contra de la corrupción como a favor de un sistema definido? También responde así. Si nosotros estamos planteando desde el Partido Mexicano de los Trabajadores que lo fundamental es entender que los mexicanos hemos sido capaces a lo largo de nuestra historia de defender nuestro territorio. Ciudad Juárez se llama así por Benito Juárez, y paradójicamente las corrientes contrarias a Benito Juárez y a lo que hizo Benito Juárez encabezando a los hombres de la Reforma, defendiendo nuestro territorio, nuestra patria de la dominación del Imperio francés, pues está ahora en situación tanto ideológica como económica muy proclive a los intereses de los Estados Unidos. Entonces el Partido Mexicano de los Trabajadores plantea una tesis muy simple: podemos los mexicanos seguir siendo mexicanos, porque queremos seguirlo siendo. Hay capacidad política, técnica para hacerlo. Lo que hace falta es una democracia que se practique no solamente en lo político, sino en lo económico. El PMT señala que no es posible la democracia política si no hay democracia económica. Esta es una falacia. Para aquellos enajenados a la democracia de los Estados Unidos, para aquellos que piensan que en Estados Unidos hay democracia, para aquellos que hablan de la alternancia en el poder y que eso es la democracia, habría que recordarles que las elecciones en los Estados Unidos no son universales, que ahí los buenos eligen a los mejores, y todo entre comillas. Entonces los electores no son precisamente el pueblo. Y el PMT plantea que la alternativa no es andar tratando de imitar el desarrollo de los Estados Unidos como organización política, ni imitar el desarrollo de la Unión Soviética como organización política, ni el desarrollo de Cuba, ni el desarrollo de Nicaragua o de cualquier otro país. Pensamos en el PMT que podemos dar alternativas concretas. ¿Cuáles son estas? Todos los trabajadores merecen un salario justo. Y un salario justo es aquel que satisfaga sus necesidades elementales. La Constitución lo consagra. Es un salario que permita sufragar los gastos para que una familia obrera viva bien. El salario constitucional en estos momentos sería del orden de los 2.500 pesos en la Ciudad de México. O sea, prácticamente 3 veces menos que 3 veces más de lo que ahora se recibe. El PMT plantea entonces una alternativa sí nacionalista, pero no chauvinista.
Entonces no estamos en contra de que los mexicanos usemos las ideas que se desarrollan en todo el mundo, pero sí estamos en contra del colonialismo, sea económico, sea ideológico. Nosotros ofrecemos una alternativa mexicana a los habitantes del país, y les decimos que mientras los trabajadores no sean los que determinan el futuro de esta nación, pues seguiremos dependiendo de unos pocos. Les decimos que mientras, por ejemplo, en Ciudad Juárez, los habitantes de Ciudad Juárez no sean los que determinan qué se hace con los recursos que entran a esta población, para que una población que produce tantas divisas al gobierno federal no tenga siquiera la oportunidad de construir un drenaje que le permita pues tener las calles secas cuando hay estos aguaceros. Les decimos a estos habitantes que mientras ellos no ejerzan ese derecho, esté en la presidencia municipal el PAN, o esté el PRI, o esté el PARM, o esté el que sea, van a seguir con inundaciones, van a seguir con los problemas tremendos que tienen, y van a seguir, lo más grave, siendo una ciudad maquiladora. Esto es, la propensión que hay en la República es que nos volvamos una gran maquiladora, a lo bestia. Todos maquiladores. ¿Por qué? Porque es la manera en que los intereses extranjeros pueden desarrollar su riqueza explotando la fuerza de trabajo mexicana sin ningún compromiso. Entonces el PMT plantea una alternativa de democracia política y económica. Mientras haya unas personas que pueden defraudar a la nación, que pueden robar impunemente, como el señor López Portillo, y puedan seguir en libertad, puedan seguir protegidos por el presidente en turno, pues mañana tendremos otro presidente en turno que proteja a otro presidente que no sabemos dentro de 6 años si estarán las condiciones en que está López Portillo, porque ahora todo el mundo señala que claro, el presidente de la República pues es calumniado cuando es señalado como que deposita fondos fuera del país, pero no sabemos dentro de 6 años qué va a ocurrir. Así ocurría hace 6 años con el señor López Portillo, y hace 12 años con el señor Luis Echeverría, y hace 18 años con el señor Díaz Ordaz, y hace pues 24 años con el señor Gustavo Díaz Ordaz, y me puedo remitir así hasta un tiempo en que hubo un presidente que trató de interpretar a la Revolución Mexicana de acuerdo a los intereses que defendía Zapata, que defendía Villa, y que se llamó Lázaro Cárdenas. ¿Cuál es la determinación que debe tomar el pueblo de México frente a la crisis, frente a la corrupción y a la deuda externa? La posición la marca el ingeniero Alberto Castillo. Sí, la única alternativa es la lucha organizada para decir no pagamos. No pagamos los intereses, no pagamos la deuda. Pero esta decisión ha sido ya señalada como irresponsable tanto por el PRI como por el PAN. Claro está, se olvidan que hubo un irresponsable, muy irresponsable, que en 1861 declaró la suspensión de pagos de la deuda. Se llamó Benito Juárez. Pero la decisión del pueblo tiene que ser organizada, tiene que haber una presión popular, y tenemos que presentar alternativas, porque alguien dice, si dejamos de pagar la deuda, hasta nos invaden los Estados Unidos. No, es cierto. La inmensa mayoría de las naciones del tercer mundo tienen una deuda impagable. No podemos pagar, esa es la realidad. No hay manera de pagar, ni Brasil, ni Argentina, ni Bolivia, ni México, ni yo diría las naciones del tercer mundo. Entonces no pueden pagar. ¿Cuál es el negocio de los banqueros? Cobrar los intereses. Entonces la única forma de que esto se logre es conquistando la organización política de las mayorías. Pero si se van organizando para defender los intereses, por ejemplo, de Estados Unidos, o van organizándose para defender los intereses de los grandes empresarios, pues como lo hace el PRI o como lo hace el PAN, bueno, pues entonces no salimos de apuros nunca. El Partido Acción Nacional, uno de los partidos poco preferidos por el Partido Mexicano de los Trabajadores, también es blanco de las críticas de este sagaz dirigente. Bueno, pienso que ha avanzado por esta circunstancia. En primer lugar, la población rechaza al PRI fundamentalmente por corrupto, lo rechaza por incapaz, y no tiene o no ha tenido otra alternativa que simpatice al pueblo norteño de México.
no simpatiza, creo yo, porque las organizaciones que son en verdad opositoras al sistema no han tenido habilidad suficiente para mostrar las alternativas a su proceder político con raíces nacionales. Han sido ganadas las gentes a la idea de que estas corrientes opositoras están presentando banderas de otros países. Y en la frontera, en el escaparate de la forma americana de vida, en el escaparate en donde se contradice una vida mejor que se plantea, una estructura, por ejemplo, socialista, con lo que están viendo en los Estados Unidos, lo burdo, la televisión, la radio, uno prende aquí la televisión y lo más sencillo es encontrarse un programa en Estados Unidos donde la gente vive de manera muy distinta acá, donde no hay estas inundaciones, en el paso hasta el agua corre fluidamente sin hacer encharcamientos. Uno ve la televisión y las casas que salen de las telenovelas de Estados Unidos son bonitas, con pantallas muy bonitas, la gente tiene mucha agua, está toda muy limpiecita, toma cornflakes, mermelada, chocolate, perfumes, lociones, las mujeres son bonitas, las güeritas las ponen todas hasta están aspirando aquí a esto. Y por el otro lado, ¿qué se presenta? Una alternativa que, en mi opinión, no ha sido suficientemente clara para hacer ver que defiende los intereses de los mexicanos. Y otra cuestión muy importante, la televisión comercial, la televisión del Estado, la radio, la prensa, la misma iglesia, han contribuido a señalar a los gobiernos, por ejemplo, de Echeverría y de López Portillo como prosocialistas. Y esto ha tenido alguna base, porque incluso tanto a Echeverría como a López Portillo les hicieron muchas fiestas en algunos países socialistas. Entonces, para la gente, los malos gobiernos que hemos padecido, estos gobiernos ladrones, han sido prosocialistas. Entonces el esquema es muy sencillo. Si esto es medio socialista, pues ¿qué será cuando sea socialista? Entonces, si esto es lo que han robado los que son socialistas hacia medias, pues ¿qué no se robarán los que sean de verdad socialistas? Entonces la alternativa para la gente del norte ha sido pues el PAN. O sea, estoy en contra del PRI, voto por el PAN. Esto es un factor que yo creo no se ha tomado muy en cuenta, pero funciona. Ustedes ven que las revistas de derecha, los planteamientos de derecha más precisos, hacen ver que tanto Echeverría como López Portillo eran gobiernos prosocialistas. Entonces el descrédito que le ha traído a la gente que pensamos que la alternativa política es la socialización de los medios de producción, estos gobiernos ha sido terrible, pero es una cosa contra la que tenemos que luchar. Pero este es el planteamiento. Ahora, el PAN ha aprovechado el sentimiento de desnacionalización porque, ustedes lo acaban de ver, se ha pronunciado en los últimos días muy proclive al Partido Republicano de los Estados Unidos. Entonces, ha señalado pues que admiran la forma democrática de vida de ese pueblo y demás. Y el PMT ha señalado que tiene derecho el PAN a hacerlo. Entonces nosotros defendemos incluso ese derecho, que lo diga, que lo exprese, que lo explicite. Porque también creemos que no hay una toma de conciencia en mucha gente de la frontera respecto a que en su fuero interno anhelan ser ciudadanos de Estados Unidos. Quizá cuando lo reflexionen se darán cuenta de que no es la mejor medida a seguir, que hay muchas alternativas, todas diría yo, mejores que esta, pero que hasta ahora nos hemos dejado ganar por esa influencia. Esta es, en mi opinión, la razón del éxito del PAN. ¿Qué alternativa le ve Eberto Castillo Martínez a aquellos grupos que no son partidos políticos, pero son considerados de masas? Mire usted, creo que no hay organizaciones de masas en el país, se da de masitas. La organización de masas que hay es el PRI, y pues son masas presionadas, coercionadas, movilizadas con la fuerza. Pero las organizaciones que recusan el participar en un proceso democrático, su única alternativa es la revolución.
Entonces yo pienso que si en México las cosas siguen mal, bueno, pues va a estallar un movimiento violento y entonces esas organizaciones van a tener una participación. De otra manera seguirán siendo centros de malestar contra el gobierno, centros de opinión, pero sin mayor trascendencia, como brotes de sarampión, pero aislados. Otro de los aspectos desconocidos del ingeniero Heberto Castillo es el que se le conozca como un gran inventor, la tridilosa, uno de los grandes inventos, valga la redundancia, que ha tenido nuestro país, han sido precisamente una aportación de este líder político. Se le cuestionó sobre su avance, ¿por qué no se le conoce totalmente en nuestro país? Si es por su carácter de político izquierdista o es simplemente porque no ha querido él darle una proyección más a fondo a su invento. Esto responde. Pues mire, yo pienso que más que mi presencia política, el problema que tienen las cosas que yo he desarrollado es que afectan los intereses de las grandes corporaciones. Por ejemplo, el sistema estructural que yo he desarrollado ahora se está empleando mucho en los Estados Unidos, mucho. Casi todo, yo acabo de ser invitado a una de las universidades del sur, gracias a los profesores y a los chicanos, aunque me pusieron en un papelito que era yo altamente peligroso y que no podía moverme de aquí para allá, pero fuimos. Y encontré infinidad de obras hechas con la estructura que yo desarrollé, por supuesto sin conceder el menor mérito al autor de esta teoría. Pero ¿qué creo que ocurre en México? Ocurre que los contratistas dejan de ganar si usan la estructura. ¿Por qué? Porque usan menos concreto y menos fierro. Entonces, los que venden concreto y los que venden fierro dicen que no nos conviene. Entonces le ponen 1001 pretextos. Sin embargo, se ha empleado, se está utilizando, se está utilizando en Nicaragua, por ejemplo. Yo les he donado a los compañeros nicaragüenses proyectos para puentes, para auditorios. Y el caso más notable para mí es el problema energético. Entonces yo he patentado una isla energética que produce energía del movimiento del mar. Ni siquiera hay el interés de hacer un prototipo para ver qué tanto bien funciona. No hay. Una cosa interesante fue que hace unas semanas fueron de Televisa para el Canal 8 a hacerme una entrevista, Héctor Pérez Verduzco, y estaba muy interesado. Caramba, qué cosas tan bonitas que vamos a hacer. Ni siquiera pasaron una línea. ¿Por qué? No es por mi posición política, es porque lesiona los intereses económicos de los que venden estos productos. Creo que este es el problema de la ciencia en el mundo capitalista subdesarrollado. Yo tengo amigos inventores, por ejemplo, de Perú, de Venezuela, porque dicen que los pájaros de una misma plumada se juntan. Entonces, donde quiera que voy, siempre me llega algún inventor, que yo inventé esto, que yo inventé el otro. Y hay inventores que han vendido sus productos, sus patentes a las grandes transnacionales. Y uno de ellos, un peruano que inventó un motor de explosión, pero en lugar de ser un cilindro era un toro, que pero abarataba terriblemente el consumo de gasolina. Se lo vendió a la General Motors en Perú, y a los 3 años de que no se usaba, fue a preguntar, y dijeron: te lo compramos para no usarlo. ¿Por qué? Porque nuestras instalaciones son muy costosas y esto nos echaría a perder nuestro negocio. Entonces, en el gobierno actual, yo no diría que hay una oposición sistemática al empleo de mis estructuras, simplemente no se usan. Muchas gracias por su atención. Esperemos que nos siga acompañando en estos programas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que presentamos a través de la Dirección de Difusión de nuestra institución. Hasta la próxima.
Esta fue una presentación de la Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Producción originada en sus propios estudios, ubicados en Constitución 157 Sur, con teléfonos 490-94 y 490-95 en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.